Iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en esa fe, en ese amor, los saludo con todo mi cariño. ¿Pasa a vosotros, mis hermanos? Los invito a que tomen sus asientos, se pongan cómodos. Y es una bendición, mis hermanos, poder estar una vez más aquí en este lugar, poder asimismo administrar la palabra del Eterno y estar, mis hermanos, al frente de cada uno de ustedes. Deseo con todo mi corazón que cada una de las personas, que cada uno de mis hermanos que se encuentran en las diferentes partes de este mundo y que están sintonizando este servicio, les deseamos muchas bendiciones y que el Espíritu de nuestro Dios se mueva en cada uno de ustedes, transformando a sí mismo sus corazones y sus pensamientos para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial. De la misma manera, mis hermanos, para con cada uno de nosotros. Que este tiempo sea de mucha bendición, sea de aprendizaje, sea de beneficio a nuestras vidas y que podamos asimismo, mis hermanos, crecer en espíritu, en fe y en confianza a nuestro Padre Celestial. Este estudio que el día de hoy vamos a tocar es un estudio que a la verdad, mis hermanos, tiene días de una u otra manera que me conmovió el Espíritu de Dios en hablar de esta hermosa enseñanza, ya que trae una profundidad, una enseñanza, mis hermanos, para con cada uno de nosotros. Y quiero dar inicio entonces tocando una de las epístolas en Santiago capítulo 5, verso 7. Capítulo 5 de Santiago, verso 7 de la epístola de Santiago. Estando todos, mis hermanos, en Santiago capítulo 5, verso 7, su servidor dará lectura al primer verso y dice de la siguiente manera: Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dando inicio con este hermoso verso, quiero hacer memoria, mis hermanos, para cada uno de mis hermanos que en algún tiempo tuvieron la oportunidad de cultivar, de preparar la tierra y de sembrar aquella semilla. En nuestro estado, en la tierra de América, de una u otra manera, mis hermanos, los tiempos parecen diferentes en lo que es la siembra y en lo que es la cosecha. En nuestro estado de Illinois, si ustedes se dan cuenta, los principios de siembra son después de que termina el invierno. Terminando el invierno, empiezan los agricultores a trabajar las tierras. Regularmente en lo que es la ciudad no se mira, como que uno se desconecta de esa hermosa bendición y pasa por alto lo que es la agricultura. Por bendición de Dios me tocó mirar este principio de año. Digo principio de año porque fue básicamente el principio de la siembra, ¿verdad? Me tocó mirar cómo los agricultores se apresuraban, andaban con sus máquinas, andaban con sus tractores y corrían de un lado a otro para remover la tierra, prepararla, sembrarla. De una u otra manera, mis hermanos, se miraba hermoso cómo aquellas personas se preocupaban por hacer o por mantener aquella tierra, por sembrar aquella semilla, y esto, mis hermanos, era con un propósito. En el tiempo que ellos estaban preparándose, era porque venía una lluvia y querían de una u otra manera poner la primera semilla.
Querían mis hermanos que antes de que pusieran la semilla, la tierra estuviera limpia, estuviera preparada. Depositaban la semilla, pero lo hacían mis hermanos con un pensamiento, con un propósito. Y era antes de que cayeran las primeras lluvias. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se apresuraba esta gente en sembrar antes de que cayeran las primeras lluvias? Según los agricultores, una vez de que cae la primera lluvia sobre la tierra se abre, la tierra se prepara por bendición de Dios, para que al caer, mis hermanos, aquella lluvia, la semilla la semilla, mis hermanos, pueda germir dentro de la tierra, pueda abrirse. Entonces, a esto se le conoce como la lluvia temprana, donde todos los agricultores se apresuran y buscan, mis hermanos, la manera de cómo tener un producto a través de aquella semilla. Para esto yo quiero ir, entonces, al libro de Jeremías, en el capítulo 5, verso 24, donde vamos a encontrar cómo nuestro Dios da la lluvia a su tiempo. Jeremías capítulo 5, verso 24, dice de la siguiente manera así: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Y esto hablaba asimismo el pueblo de Israel, que ellos conocían, mis hermanos, los tiempos. El tiempo en que la primera lluvia caía sobre la faz de la tierra y era, mis hermanos, para germinar toda aquella semilla, toda aquella hierba del campo, para que entonces, mis hermanos, las vacas o todos los animales del campo tuvieran que comer, para que el hombre, mis hermanos, se apresurara y dijera, ok, es tiempo de sembrar. Y empezaban a sembrar todo tipo de semillas sobre la faz de la tierra, ya fuera trigo, fuera maíz, fuera frijol, fuera la cebada, lo que fuera, mis hermanos, sembraba el pueblo de Israel aquellas semillas sobre la faz de la tierra. Bien que esto es aquí en América, así se mira, que viene siendo aproximadamente entre lo que es marzo y abril, mis hermanos, son las primeras siembras que se hacen en lo que es en América. En México, mis hermanos, ¿cuándo son las primeras lluvias? Si me equivoco, me corrigen, parece que es de las primeras lluvias en México, ¿sí? Entonces, entre mayo y junio empiezan a caer las primeras lluvias y ya la gente empieza a prepararse, ¿verdad? Empieza a limpiar la tierra. En lo que es el campo, mis hermanos, me acuerdo que se quitaban las piedras del camino, se quitaban aquellos arbustos, aquellos árboles grandes, se quitaban, se mochaban. Se tenía, en muchas ocasiones se quemaba todo lo que era lo más grande, se quemaba en una área. Cosa curiosa que cuando sembrábamos en seco, no había lluvias. Y me acuerdo de mi abuelito, ¿verdad? Que él, mis hermanos, iba sembrando y cuando iba sembrando y miraba nubes, se detenía y se quedaba mirando hacia el cielo, no sé qué decía, no sé qué pensaba ni qué platicaba, pero se quitaba el sombrero y empezaba a decir cosas. Entonces, como que esperaba y anhelaba aquel momento en que la lluvia cayera sobre la tierra. Ya sabían los tiempos, ya conocían, mis hermanos, cuándo era el día en que el cielo iba a derramarse aquella lluvia sobre la tierra. Hay otra escritura, mis hermanos, que la verdad me encanta. Y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11.
Y habla acerca, no sé si ustedes se acuerden, pero cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, nuestro Dios le prometió una tierra y se le conoce como la tierra prometida, ¿verdad? Cuya tierra, mis hermanos, era fértil. Tierra, mis hermanos, donde el fruto era en abundancia. Y esta tierra se le ofrece al pueblo de Israel, pero a través de ello, mis hermanos, con algunas condiciones. Y estas condiciones, mis hermanos, son importantes para cada uno de nosotros. Dice el verso 11, capítulo 11, verso 11, de la siguiente manera: la tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas. De la lluvia del cielo has de beber las aguas. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin del año. Y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Bien que habla entonces, mis hermanos, de una lluvia temprana y habla también, mis hermanos, de una lluvia tardía. Pero antes de esto quiero mencionar que sobre esta tierra, mis hermanos, ¿quién la cuidaba? Nuestro Dios. Dice que sus ojos estaban sobre esa tierra, que Él, mis hermanos, iba a dar a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, mis hermanos, servía entonces para que la semilla germinara, para que los campos dieran sus hierbas, para que los árboles, mis hermanos, dieran sus retoños, para que las flores, las plantas y todo lo que el bello campo se luce, mis hermanos, diera su flor a su tiempo. Pero la lluvia tardía, entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la lluvia tardía? Servía, mis hermanos, y sirve hasta el día de hoy con un propósito. ¿En qué ayuda? Es cosa curiosa, pero es muy hermosa. Mis hermanos, es para que el fruto de la tierra dé un completo, en otras palabras, para que madure la fruta, para que madure, mis hermanos, el fruto. Aquel frijol, aquella semilla, aquel ajonjolí, aquel trigo, mis hermanos, que se usa sobre toda la faz de la tierra, es para que dé su madurez en su completo estado. Y parece cosa curiosa, y nunca lo piensa uno y nunca se lo imagina. Es por esa razón, mis hermanos, que cuando nosotros tengamos esa hermosa bendición de sentir la brisa, de sentir una gota, de sentir, mis hermanos, cántaros de aguas que bajan de los cielos, tengamos mucho cuidado y no usemos palabras de maldición o palabras, mis hermanos, en contra de la bendición de nuestro Dios, porque es, mis hermanos, para la tierra una bendición, es para el hombre una bendición. De allí, cada uno de nosotros, mis hermanos, nos sirvemos para beber aquella agua dulce y nos sirvemos, mis hermanos, para alimentarnos del fruto de la tierra. Todo esto trae un propósito, trae una enseñanza. De algo físico, de algo literal, mis hermanos, trae un trasfondo espiritual, de lo cual quiero entonces empezar a recalcar algunas cosas que son importantes para poder entender entonces de lo que es la lluvia temprana, mis hermanos, y lo que es el Pentecostés. Y muchos se han de preguntar, ¿y qué tiene que ver la lluvia temprana con el Pentecostés? Tiene que ver mucho, porque trae una enseñanza muy hermosa para con cada uno de nosotros. Entonces, Deuteronomio capítulo 32,
Los agricultores tenían, mis hermanos, una labor específica, que tenían que trabajar arduamente, mis hermanos, antes de las primeras lluvias. El agricultor tenía que asegurarse que su tierra no se encontrara piedras, que en su tierra no se encontraran árboles, que en su tierra, mis hermanos, no se encontraran hierbas que de una u otra manera ahogaran la primera semilla, el primer fruto de aquella semilla que germía en las primeras lluvias. De la misma manera, los profetas tenían una obligación, un trabajo muy arduo, trabajo, mis hermanos, en el cual se tenía que entonces preparar la tierra. Y vamos a ver, cuando hablamos de tierra, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de agua, mis hermanos, ¿a qué se refiere? Para poder entonces entender cada paso de las cosas que van a suceder. Capítulo 32, verso 1 de Deuteronomio, dice de la siguiente manera: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. En estos dos versos notamos algo muy importante, de lo cual vamos entonces a identificar que cuando nuestro Dios habla y dice, oiga la tierra los dichos de mi boca, ¿a qué se refiere? ¿A qué se referirá, mis hermanos? Se refiere a nosotros, la humanidad, los seres humanos. Y dice, oiga tierra los dichos de mi boca. En otras palabras, me está hablando a mí, te está hablando a ti. Y dice, escucha las palabras, escucha los razonamientos que salen de mi boca. Luego en el verso 2 dice de la siguiente manera: goteará como la lluvia, ¿qué, mis hermanos? Mi doctrina. ¿A qué se refiere? Cuando habla de mi doctrina, mis hermanos, se refiere a su palabra, se refiere, mis hermanos, a su enseñanza. Y dice entonces que goteará como la lluvia. En otras palabras, aquella lluvia, mis hermanos, aquella agua que desciende de los cielos, es la palabra que desciende de nuestro Padre Celestial. Y lo hermoso es que dice, goteará como la lluvia. ¿Cómo es una lluvia, mis hermanos? Aquí casi no se mira, pero yo sé que muchos de mis hermanos se van a recordar cuando se encontraban en el campo o cuando se encontraban en sus casas y escuchaban, mis hermanos, aquel gotero que venía de lejos, y se miraba, mis hermanos, en aquellas carreteras, en aquellos campos, el humo salir de la tierra, el polvo levantarse, aquel olor agradable de tierra y agua. Y llegaba, mis hermanos, aquella fragancia, aquella naturaleza a nuestras vidas y nos gozábamos. En muchas ocasiones estábamos dentro de nuestros hogares y sentíamos aquella necesidad de querer salir y refrescarnos con aquella agua, con aquella fresca agua, mis hermanos, que descendía de los cielos. Y dice la Escritura, descenderá o goteará como la lluvia mi doctrina. Y así es, mis hermanos. Cuando la palabra de nuestro Dios desciende sobre cada uno de nosotros, es como aquella agua fresca que tenemos necesidad de beberla. En aquel momento en que el calor, mis hermanos, el cansancio empieza a entrar a nuestros cuerpos, y necesitamos entonces de aquella agua y buscamos cómo satisfacer, mis hermanos, nuestra sed. Espiritualmente, cuando estamos cansados, fatigados y que sentimos que no tenemos fuerzas, deseamos, mis hermanos, como cuando se desea beber un vaso de agua, la palabra de Dios. Cuando tenemos hambre, mis hermanos, quisiéramos satisfacer de aquellos alimentos nuestro cuerpo.
Y así es en lo espiritual. Cuando tenemos hambre espiritual, mis hermanos, quisiéramos escuchar una palabra que satisfaga nuestro sentir, nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando la escuchamos, mis hermanos, cuando tenemos hambre, hasta le hacemos: gracias, Dios, porque satisface, mis hermanos, el espíritu. Bien, todo esto, mis hermanos, es una transfiguración de lo físico, de lo material a lo espiritual. Bien, entonces ahora quiero ir, mis hermanos, a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también habla acerca de cómo el agua, mis hermanos, tiene una transfiguración, ¿verdad? Vamos a ir entonces al libro de San Juan, al Nuevo Testamento, a uno de los evangelios, mis hermanos, y eso va a ser en el capítulo 7, verso 38. Vamos a leer el verso 37 también, mis hermanos. Jesús entonces, estando en el postrer día grande de la fiesta, Él, mis hermanos, hace mención acerca de un acontecimiento que iba a suceder. Entonces Jesús dice de la siguiente manera: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué, mis hermanos? Y beba. Si alguno tiene sed, dice: vengan, yo les daré a tomar agua viva. Verso siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, ¿qué? Correrán sobre su vientre. Verso 39: y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, ¿qué, mis hermanos? No estaba aún glorificado. Entonces, los profetas, mis hermanos, empezaron a profetizar, y Jesús venía remarcando aquella historia, aquella profecía que tenía que acontecer. Jesús entonces, mis hermanos, habla de un acontecimiento, cuyo acontecimiento era necesario, mis hermanos, que pasara después de ¿qué? Después de que Él fuera glorificado. Este acontecimiento, mis hermanos, no podía suceder estando Él presente, y era necesario entonces de que Él fuera, mis hermanos, muerto en aquella cruz, para ser levantado de entre los muertos y sentarse a la diestra del Padre, siendo glorificado por su Padre. Entonces, mis hermanos, teniendo esta profecía de que iban a recibir el Espíritu de nuestro Dios, Jesús les dice que todos los que tuvieran sed se acercaran a Él, que todos los que creyeran en Él, mis hermanos, iban a satisfacer aquella sed. Mismo allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo remarca la necesidad de que Él primero tenga que ser glorificado. Verso 16, verso 7 dice de la siguiente manera: empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla, mis hermanos, de ese Consolador del cual estábamos platicando, del cual nuestro hermano ministro estaba enseñándonos, mis hermanos. Y dice nuestro Señor Jesucristo que ese Consolador iba a venir después de ¿qué? Iba a venir después de que Él, mis hermanos, se fuera y se sentara a la diestra del Padre. Hasta entonces, mis hermanos, iba a suceder que ese Consolador iba a ser derramado sobre la humanidad.
¿De qué está hablando entonces nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué está platicando? Yo quiero entonces ir a esa escritura de donde nuestro Señor Jesucristo está platicando. ¿Esa escritura dónde se encuentra? Un profeta llamado Joel menciona estas palabras. El verso 21 en adelante, mis hermanos, vamos entonces a dar lectura a la profecía de Joel. Y dice: tierra, en otras palabras, gente, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Y luego habla a los animales y dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Esto, mis hermanos, habla de algo físico, algo material, para ponerlo entonces, mis hermanos, de una manera espiritual. Verso 24: y las ceras se hincharán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de vosotros estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún, cuando sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a detenernos allí, mis hermanos. Y aquí encontramos entonces una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y nosotros vamos a platicar de la lluvia temprana. De la lluvia temprana, mis hermanos, porque es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Un tiempo en el que la palabra de nuestro Dios fue sembrada, y esa misma palabra, mis hermanos, germinó en el corazón, en los pensamientos, en el interior de la amada iglesia en aquellos días. Y se conoce, mis hermanos, en aquellos días del Pentecostés. Esta profecía entonces dio inicio en el día del Pentecostés, un día, mis hermanos, en el cual nunca se pensó y nunca se imaginó entre las gentes que acontecería tal cosa. Quiero mencionar y recalcar que en esta fiesta han acontecido cosas hermosas. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, qué sucedió en el monte Sinaí? Se dio la dacta de la ley. Fue un acontecimiento, mis hermanos, hermoso y único. Porque allí, mis hermanos, entonces el pueblo de Israel recibió una dirección, recibió, mis hermanos, una manera ordinaria de vivir su vida.
En ese acontecimiento, mis hermanos, el Espíritu de Dios dice que estaba alrededor del monte y fue un acontecimiento donde relámpagos, estruendos, donde acontecieron cosas hermosas. Bien, entonces que en este mismo día acontece algo extraordinario, algo único, que la gente nunca se imaginó. Y quiero ir entonces a aquella escritura donde podemos encontrar este acontecimiento. Y lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en su capítulo 2. Y vamos a comparar entonces el acontecimiento, mis hermanos, de la primera lluvia, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con este acontecimiento de lo que encontramos aquí entonces en Hechos capítulo 2, que viene siendo el Pentecostés. Capítulo 2, verso 1, y dice de la siguiente manera: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban, ¿qué, mis hermanos? Estaban juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos les oía hablar, ¿en qué, mis hermanos? En su propia lengua. Aconteció, mis hermanos, algo extraordinario. Cuando todos estaban a punto de celebrar aquel gran festejo, aquella fiesta, mis hermanos, que nuestro Padre Celestial había ordenado para el pueblo de Israel, dice que de repente, de la nada, un viento apareció sobre ellos. Y vino, mis hermanos, con estruendos, de una manera que llamó la atención de todos. Lo curioso de todo esto es que empezó entonces a predicar, empezó, mis hermanos, a ser anunciado el Evangelio de nuestro Padre Celestial, cuya enseñanza fue, mis hermanos, sobre todos estos judíos que se encontraban de las diferentes partes de aquel continente, cuyas personas, mis hermanos, no hablaban la misma lengua, no tenían el mismo idioma. Algunos, mis hermanos, hablaban hebreo, otros probablemente hablaban en griego, y no conozco todos los lenguajes que se hablaban en aquel entonces, pero hablaban diferentes lenguas. Me acuerdo cuando yo llegué aquí a América, llegué al estado de California, y me juntaba con los jóvenes y los jóvenes platicaban cosas en inglés, cosas que yo no les podía entender, pero había jóvenes que tenían la oportunidad, tenían el conocimiento de poder entender lo que era el inglés y de poder entender lo que era el español. Y uno hablaba en inglés y otro me decía en español lo que se estaba platicando en aquella plática. Pero tenía que haber un traductor para yo poder entender aquel lenguaje. En este día, mis hermanos, del Pentecostés, aconteció algo diferente. Porque cuando el siervo de nuestro Dios empieza a predicar el Evangelio, el que hablaba griego comprendió el que estaba hablando en hebreo. El que hablaba en otro lenguaje comprendió cómo estaba hablando en hebreo. Y todos los que se encontraban en aquella área comprendieron, mis hermanos,
la palabra de nuestro Padre Celestial en su lengua. Y pongamos, por ejemplo, imaginémonos, mis hermanos, que hoy en esta reunión, en este lugar, se encuentran gentes de la India, se encuentran gentes, mis hermanos, de México, se encuentra gente de Inglaterra, se encuentra gente de España, gente de Egipto, gente de Israel, y que su servidor estuviera hablando en español y que todos a la misma hora pudieran entender sin haber un traductor, y que todos pudieran entender el lenguaje en el cual yo estuviera hablando. Así sucedió entonces en aquellos días, en aquel día del Pentecostés. Cuando Pedro hablaba, mis hermanos, la multitud callaba, pero podían entender. Y cosa curiosa que hasta a ellos se les hizo de raro. Dice el siguiente verso. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso siguiente, partos, el verso 8, ¿verdad? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Quiero remarcar en esta parte y quiero que se entienda que el escritor de esta hermosa enseñanza dice de la siguiente manera: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos sido nacidos, de donde fueron nativos? El que era de Persia, mis hermanos, entendía su lenguaje por su natividad. El que era, mis hermanos, de México entendía su lenguaje por su originalidad de nacimiento. Esta persona entendía español, esta persona entendía hebreo, griego, porque eran, mis hermanos, de aquella tierra. Y los que nacieron en América entienden el lenguaje, el inglés. Y esta persona, este escritor, hace referencia y dice: todos hemos podido entender en nuestro lenguaje en que hemos sido nacidos. Verso siguiente. Y menciona y dice de todas las partes de las que se encontraban en esta reunión. Se encontraban los partos, los medos, los elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto como judíos como convertidos. Había allí también cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas, ¿de quién, mis hermanos? De nuestro Dios. Acontecimiento único. Es el único sobre la faz de la tierra que ha acontecido donde el Espíritu de nuestro Dios, mis hermanos, pudo llegar al conocimiento de todos los que se encontraban en esa hermosa reunión. Ahora, ¿qué tiene que ver una lluvia temprana con el Pentecostés? Bien, mis hermanos, que la lluvia temprana es una necesidad sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que toda la semilla del campo, mis hermanos, germine. Y en el paso de 3, 4, 5, 6 hasta 10 días, aquella semilla, mis hermanos, se apresure a salir de la profundidad de la tierra y dé su primer brote. Es un tiempo, mis hermanos, en que tiene despacio esta semilla. Bien que el Pentecostés está representado con la lluvia temprana. ¿Por qué? Porque los profetas prepararon la tierra, prepararon la gente. Los agricultores, mis hermanos, sobre la faz de la tierra preparan toda la tierra para poner la semilla. Así fue como hicieron los profetas y los apóstoles, prepararon la tierra, y cuando se llegó el momento, mis hermanos, fue derramada aquella lluvia temprana. Fue derramado el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial sobre todos los que se encontraban en aquella reunión. Y era un espacio, mis hermanos, era un tiempo indicado, no era
no iba a ser toda la era, mis hermanos, en la que estamos viviendo. No, era un tiempo, un espacio. La lluvia temprana, mis hermanos, tarda de 1 mes a 2 meses. Y es el tiempo para que la semilla tenga para entonces salir de la tierra. ¿Cuál era el propósito entonces para que la lluvia temprana sobre la gente, para que el derramamiento del Espíritu Santo fuera sobre la gente? ¿Cuál era el propósito? El propósito, mis hermanos, era para expandir sobre la faz de la tierra la palabra de nuestro Dios. Aquella semilla, mis hermanos, que iba a ser iba a ser ingerida en la humanidad. El Evangelio, la palabra, la doctrina, la enseñanza de nuestro Padre Celestial sobre la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo iba a predicarse el Evangelio a toda criatura, mis hermanos? A través del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que se encontraban en aquella reunión. Acto único que se permitió para que la gente, mis hermanos, conociera en sus diferentes lenguajes. Para que el día de hoy tú y yo tengamos la oportunidad de poder entender una enseñanza que fue dicha probablemente en griego o en arameo. Y que hasta el día de hoy nosotros tenemos ese privilegio de gozar de aquella hermosa lluvia temprana, de aquel derramamiento del Espíritu Santo. Hoy en nuestros días nosotros gozamos de esa hermosa enseñanza. Pero no quiere decir con esto de que esta lluvia, este derramamiento, mis hermanos, sigue en nuestros días de tal manera con su mismo potencial. Porque es cierto, mis hermanos, que en ese entonces los jóvenes, los ancianos y todos en ese entonces, mis hermanos, tuvieron la oportunidad de experimentar cosas hermosas, cosas diferentes a las que nosotros hoy en día vivimos. Es por esa razón que cuando una persona se levanta y levanta sus manos y dice: yo te sano en el nombre de Jesús, la iglesia conoce que esa persona está mintiendo. Porque hoy en nuestros días no se encuentra tal potencia, no se encuentra, mis hermanos, tal cosa. Nosotros creemos y tenemos la certeza de que si nosotros rogamos al Padre Celestial y que si es su misericordia sanar por la persona que estamos rogando, es la misericordia de Dios, mis hermanos. Pero no tenemos potestad para decir: yo te levanto en el nombre de Jesús. No tenemos esa potestad. Pedro se levantaba, mis hermanos, y decía: levántate en el nombre de Jesús. Y se levantaban los enfermos, se levantaban los cojos. Pero hoy, mis hermanos, no es una lluvia temprana. No estamos en esa época de lluvia temprana. Tiene un periodo, mis hermanos, tiene un tiempo nada más. La lluvia temprana no es de marzo a marzo, no. La lluvia temprana es un periodo de tiempo y por esa razón nuestro Padre Celestial dice: yo daré la lluvia, ¿en qué, mis hermanos? A su tiempo, no en todo tiempo. Es por esa razón entonces que nosotros, la iglesia de Dios, tiene que estar 100% convencida, mis hermanos, de que no hay sanidad como otras gentes lo predican y como otras gentes lo mencionan. La sanidad, mis hermanos, va a ser espiritual. Hay gente ciega que no puede mirar la bendición de Dios y que no puede comprender, mis hermanos, la enseñanza de Dios. Hay gente coja. Hay gente, mis hermanos, tartamuda. Hay gente, mis hermanos, que no tiene la oportunidad de poder entender la enseñanza que el día de hoy la iglesia de Dios goza. Y a esa sanidad es la que entonces nosotros tenemos que trabajar. Mi hermano, es que tengo depresión, y ahí es entonces donde la palabra de nuestro Dios va a llegar con potencia para quitar aquella depresión de aquella persona. Hermano, es que tengo problemas. Bien, la palabra de Dios dice, mis hermanos, que si nosotros obedecemos fielmente a su palabra, nuestra vida pasada será transformada en una vida diferente. Una vida, mis hermanos, de paz, una vida de gozo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros confirmar y estar 100% seguro que la profecía de Joel
es el derramamiento del Espíritu Santo y se cumple, mis hermanos, en ese día del Pentecostés. ¿Cómo podemos estar 100% seguros? Bien, que el mismo apóstol, mis hermanos, de pie, les predica y les dice que este acontecimiento había sido profetizado. ¿Dónde lo encontramos? En el mismo capítulo 2, verso 16. Pedro, mis hermanos, dice de la siguiente manera: Mas esto es lo que fue dicho por el profeta. ¿Quién, mis hermanos? Por el profeta Joel. Confirmación. Pedro lo confirma, no su servidor. Pedro dice: mira, esto fue lo que profetizó Joel, y esto es lo que está aconteciendo hoy en nuestros días. Imagínense, mis hermanos, vivir una experiencia única que fue profetizada muchos años antes, y que teniendo ellos vida, teniendo ellos la oportunidad de estar a los pies de Jesús, pudieron experimentar un evento, mis hermanos, magnífico. Y dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que fue dicho? Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros, hijos, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Quiero mencionar, mis hermanos, que en esta parte que el apóstol Pedro está mencionando, una parte, mis hermanos, habla de la lluvia temprana, y una parte, mis hermanos, se refiere al fin de los días. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en notar las diferencias de las profecías y los tiempos de los cuales se está hablando. Yo me quiero detener entonces hasta el verso 18, que básicamente, mis hermanos, habla de cómo iba a profetizar y cómo iban a tener sueños en el derramamiento del Espíritu Santo en esa época, y que era necesario para que entonces la palabra de Dios fuera expandida sobre toda la faz de la tierra, como hasta el día de hoy se está viendo en la humanidad. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de ustedes pueden ver los resultados de esa lluvia temprana? Yo la puedo ver en mí, mis hermanos, porque he alcanzado bendición del eterno Dios. Porque esa semilla, mis hermanos, esa lluvia me ayudó para que yo pudiera entonces encontrar, mis hermanos, palabra viva. Pudiera yo encontrar esa fuente, mis hermanos, que nunca cesa de dar agua. La pregunta es: ¿en qué me sirve a mí conocer que hubo una lluvia temprana, que hubo un derramamiento del Espíritu Santo? ¿En qué me ayuda a mí conocer todas estas cosas? Tiene un propósito, tiene una razón de ser. No es nada más para que conozcamos, porque lo que pasó, mis hermanos, ya pasó. ¿De qué nos ayuda a nosotros? A nosotros se nos ofrece una tierra prometida, ¿cierto o no, mis hermanos? Se nos ofrece un reinado, ¿con quién? Se nos ofrece un reinado con Jesús, y nos dice la Escritura que hay un milenio, cuyo milenio, mis hermanos, está preparado para todos aquellos que obedecen, para todos aquellos que deciden creer en Jesús y entregar sus vidas en completo al servicio de nuestro Padre Celestial. La Escritura, mis hermanos, es hermosa. Es hermosa entonces porque trae una manera de preparación. Y nos enseña entonces a través de la naturaleza cómo preparar nuestra mente y cómo preparar nuestros corazones. Hermanos, si nosotros sembramos y dejamos la siembra sola,
y nos vamos por un camino diferente a hacer nuestras actividades, y al paso de los tiempos, al paso de los días, regresamos a ver lo que nosotros sembramos. ¿Cómo creen que va a estar aquella siembra? Oh, sí, mis hermanos, va a tener unos jitomatotes grandotes y va a ser un maíz grandísimo. Vamos a tener frijol en abundancia. ¿Sí, mis hermanos? No, curiosamente no, mis hermanos, porque la tierra tiene que ser trabajada. Ya sembramos la semilla, ok, ahora tenemos que trabajar. ¿Cómo? Bien, la cizaña, mis hermanos, tiene por costumbre crecer más rápido que todas las semillas, ¿sabían? Y cuando crece, mis hermanos, crece con más potencia, crece con más esplendor y se expande, mis hermanos, de una manera que logra tapar aquella semilla que nosotros plantamos, aquella plantita que va creciendo detrás de otra. Y si nosotros no cortamos, si nosotros no arrancamos aquella hierba, nuestra planta, nuestra semilla, nuestra cosecha, mis hermanos, va a ser poquita o va a ser chiquita. Entonces, se necesita trabajar. Es una preparación para que nosotros tengamos, mis hermanos, unos jitomates bonitos, para que nosotros tengamos una mazorca de maíz con un buen tamaño. Es necesario entonces que nosotros cultivemos nuestra tierra. Nosotros somos la tierra. Los profetas, mis hermanos, los apóstoles han sido los que preparan, los que cultivan, los que mantienen la tierra limpia. Y si nosotros somos la tierra, mis hermanos, y la palabra de nuestro Dios es la semilla, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Limpiar nuestra tierra, mis hermanos. Tenemos que limpiar nuestra tierra. ¿Y limpiarla de qué? Dice entonces Isaías, mis hermanos, capítulo 32. Y hago mención de esto porque creo que todos anhelamos estar un día en ese milenio. Creo que todos tenemos ese deseo. Y sé que también, mis hermanos, tenemos ese ánimo pronto por servir a nuestro Dios. Tenemos ese ánimo de darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial, aun aunque no fuera una promesa. Pero es una promesa. Entonces, porque amamos a Dios, porque le deseamos en nuestras vidas y porque de una u otra manera quisiéramos poderle mirar, mis hermanos, en aquel milenio o en aquella eternidad, es necesario entonces empezar a trabajar nuestras vidas. Es necesario trabajar nuestras vidas. La Escritura menciona, mis hermanos, de que nosotros tenemos guerras espirituales. ¿Cierto o no? ¿Alguna vez has tenido una guerra espiritual? Hay guerras, hermanos. Y guerras que la verdad en muchas ocasiones son muy difíciles de poderlas vencer. Hay una parte en Isaías capítulo 32 y vamos a darle lectura, mis hermanos, del verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera así: He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calorosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que se ven, de lo que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos.
y el corazón de los nacidos entenderán para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. El mezquino nunca más será llamado liberal, ni será dicho generoso el avariento, porque el mezquino hablará mezquinidades, y en su corazón fabricará iniquidad, para hacer la impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Cierto, los ávaros malas medidas tienen. Él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar en juicio contra el pueblo. Mas si liberal pensará liberalidades, y por liberalidades subirá. Todo ese tipo de cosas acontecen hoy en nuestros días, acontecen en la humanidad, ¿cierto o no? Hay gente que no duerme por estar pensando, por estar maquinando, por estar teniendo ideas en contra del Altísimo. Ahora, quiero yo, mis hermanos, hacer mención. No platicamos en esta predicación acerca de la lluvia tardía, no hay mucha información. Sí, mis hermanos, no podemos nosotros hablar algo que no conocemos. Lo que voy a platicar ahorita no es acerca de la lluvia tardía. Lo que voy a platicar ahorita, mis hermanos, es acerca del reinado milenial. Y es un poco nada más porque quiero entonces que tengamos en cuenta lo importante que es preparar nuestra tierra, en otras palabras, nuestra mente, para preparar, mis hermanos, nuestro corazón para aquel reinado. Dice de la siguiente manera: mujeres reposadas, levantaos, oíd mi voz, confiadas, escuchad mi razón. Días y años tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no acudirá. Temblad, oh reposadas, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudos, ceñid los lomos con saco. Sobre los pechos lamentará por los campos deliciosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las casas de placer en la ciudad de alegría. Verso siguiente: porque los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesarán, las torres y fortalezas se tornarán en cuevas para siempre, donde huelguen asnos monteses y ganados hagan majada. Verso 15: hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Quise mencionar y agarré esta escritura porque habla acerca de un campo, mis hermanos, que fue, en otras palabras, desierto, por causa de la enfermedad, por causa de la iniquidad, por causa, mis hermanos, de la perversidad de la humanidad. Y dice que todas aquellas ciudades, todos aquellos lugares, mis hermanos, donde había deleite, donde había fruto, donde había gozo, se convirtió, mis hermanos, en calamidad, en tristeza, en llanto. Pero todo eso, mis hermanos, dice que se va a acabar, se va a terminar. Y para esto, mis hermanos, aquellos campos que se encontraban de lamentación, dice, mis hermanos, entonces de que el verso 15 dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado espíritu de lo alto,
y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia. Cuando aquel príncipe, mis hermanos, aquel rey, tome en sus manos el poder, cuando aquel príncipe, mis hermanos, entre en aquel milenio, dice que todo este tipo de cosas van a acabarse, y va a iniciar entonces, mis hermanos, un periodo de justicia y de juicio. Y dice también entonces el capítulo 44, verso 3, del mismo libro: quiero remarcar cuya profecía de la cual estábamos platicando hace unos segundos, cierto, mis hermanos, que se refiere entonces al pueblo de Israel. Platica, mis hermanos, de lo que nosotros estábamos hablando, de un pueblo que en un estado, en un momento ha estado, mis hermanos, en todo este tipo de vida, que realmente, mis hermanos, fue cegado para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer lo que conocemos. Y va a haber un momento en el que todo ese tipo de cosas van a acabarse. Y dice el capítulo 44, verso 3, porque yo derramaré aguas sobre secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, mis hermanos, todo eso que en un tiempo, en un periodo, se secó, nuestro Padre Celestial, una vez más, descenderá, mis hermanos, sobre aquel secadal aguas, sobre aquel desierto ríos, mis hermanos. Y eso va a ser palabra sobre cada uno de los que un día negaron a Jesús, sobre cada uno de los que hasta hoy en día, mis hermanos, se niegan en servir a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, mis hermanos, lo quise mencionar porque creo que de una u otra manera todos tenemos el anhelo de querer entrar a ese reinado milenial. ¿Cierto o no, mis hermanos? Sí, pero para poder entrar a ese reinado milenial tenemos entonces nosotros que trabajar nuestra tierra. Mis hermanos, todas estas maquinaciones que de una u otra manera llegan a nuestras mentes y nosotros les abrimos la puerta para ayudarles, no es agradable delante de nuestro Dios. Todas esas palabras vanas, sin sentido, esas palabras torpes, sin ganancia, mis hermanos, no nos ayudan. Y si por alguna razón, en algún momento, en algún espacio de nuestra mente creemos que podemos ser liberales, tengamos cuidado. Porque nuestro Dios, mis hermanos, no nos ha llamado a la libertad para usar de ella, mis hermanos, en confusión y hacer de la libertad un libertinaje que nunca nos va a llevar a la salvación. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene un trasfondo y es muy hermoso. De lo físico, de lo literal, mis hermanos, a lo espiritual. Llegó palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras mentes. No desaprovechemos la ocasión, no desaprovechemos el momento. Me es mucha alegría haber tenido esta oportunidad de platicar, mis hermanos, palabras del Altísimo. Gracias, mis hermanos. Así de pie los invito a que recibamos a mi hermano dirigente de este servicio. Mis hermanos, me despido. Bendiciones y paz a vosotros.